Hola, muchas gracias por estar nuevamente conmigo en Filosofía con Joyce. Quiero recapitular un poquitito sobre lo que hemos conversado, o lo que yo he dicho. Dije que la filosofía empezó unos 300 años antes de la era cristiana, con los milesios en Tales de Mileto, con los griegos. Tenemos a Platón y Aristóteles. Siguen los filósofos preguntando, y las preguntas filosóficas más comunes son las preguntas que atañen al ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo bonito y lo feo? Las preguntas siempre han tenido respuestas. Las respuestas son ampliamente criticadas. Pero empezamos precisamente tocando el punto de la verdad, para conocer un poquitito las posiciones sobre la verdad. Dijimos que una proposición, un pensamiento, una oración hablada, escrita o señalada con señales de humo, o con muecas si quieren, una proposición tiene significado. Y cuando el significado coincide, corresponde con la realidad, el significado se convierte en una proposición verdadera. ¿Cuándo es verdadera una proposición? Cuando corresponde con la realidad independiente de mí. En mi jardín hay un árbol de roble de sabana. Y si en mi jardín lo que hay es un árbol de cas, la proposición mía es falsa. Entonces recordamos que las proposiciones tienen significado, que es lo que pensamos, lo que entendemos cuando las pensamos o las escuchamos. Jardín roble de sabana. Y tienen también denotación, connotación y denotación. La denotación es el roble de sabana que está en mi jardín. El significado, la connotación, el significado de las palabras que todos entendemos. Entonces, esa relación entre connotación y denotación hace verdadera la proposición cuando la connotación describe correctamente la realidad. Nos encontramos con los filósofos, yo diría que más bien, sí, los filósofos de la historia, Platón, Aristóteles, los medievales, pero nos encontramos principalmente con René Descartes. ¿Por qué es tan importante Descartes? Bueno, para mí es uno de los filósofos más importantes. Él nació en 1596 y falleció en 1650. Es precursor de la Ilustración y rompe con una tradición de la filosofía que estaba muy, muy ligada a las fuerzas políticas y eclesiásticas. Él es aritmético, geómetra y matemático por necesidad. Él no puede evitar calcular y hacer figuras y estudiarlas. Ese es su, ¿qué diría yo? Su espíritu cartesiano. Pero se ha dado cuenta de que la verdad científica debe corregirse cuando hay evidencias adicionales que hacen que esa verdad se ponga en duda. Como por ejemplo, decíamos que el centro del universo es la Tierra, pero tanto Ptolomeo, Copérnico, los físicos de su época dijeron, espérense un segundito, hay evidencias empíricas
del griego empirie, sentidos, evidencias que podemos percibir con los sentidos que nos hacen modificar las teorías científicas que creíamos verdaderas para sustituirlas por una verdad más comprensiva, quizás de manera dialéctica, tesis, antítesis, síntesis, de manera dialéctica, incluir las nuevas observaciones para que todas las observaciones sean coherentes y den una explicación a las nuevas evidencias que tenemos. La Tierra dejó de ser entonces el centro del universo. Pasó a ser un planeta que le da vuelta al Sol. Muy bien. Eso hizo a Descartes, que era geómetra, pensar, caramba, yo no puedo estar fundamentando mi ciencia en verdades dudables. Necesito una verdad indubitable. ¿Y qué es lo único que yo no puedo dudar? Si yo dudo de si estoy dormido o no, pues no puedo dudar de que soy, porque dormido o no, si yo sé que soy, sé que soy. Y si digo que no soy, pues estoy siendo. ¿Y qué puedo sacar de ahí? Descartes nos dice, únicamente puedo sacar de eso lo que es evidente, lo que es claro y distinto. ¿Qué es claro y distinto para mí? Bueno, es claro y distinto que yo puedo hacer deducciones. 2 más 2 son 4. ¿4 qué? 4 frijoles, 4 libros, 4 árboles. No pueden ser 5, no puede ser 3. 5 más 7 no puede ser 9. Igualmente, si yo soy mayor que usted y usted mayor que su bebé o su hermanito, yo soy la mayor de los 3. Esa es una verdad que se deduce claramente, por lógica. Entonces, son verdades claras y distintas. Sin embargo, a pesar de todo, la ciencia tiene vertientes distintas. Unas vertientes que son verdades absolutas, como 2 más 2 son 4. Y otras que son históricas, como la ciencia que nosotros hacemos respecto al cuerpo, respecto a los edificios, a los puentes, a la aviación. Esas otras verdades científicas pueden ser históricas. Las primeras, las que son indubitables, 2 más 2 son 4, es que no están refiriéndose a la realidad. Yo puedo decir, la mesa es café. Pero cuando yo digo, la mesa es un instrumento o un mueble que sirve para colocar cosas encima, yo estoy diciendo una verdad que se deduce del concepto mesa. Entonces, por eso es que está deducido de una premisa y no estoy añadiéndole absolutamente nada en el predicado al concepto mesa. Esas verdades se llaman analíticas porque analizan el concepto. 7 es la suma de unos números naturales. Sí, claro. Estoy deduciendo de la premisa la conclusión. Vamos a hablar después de las verdades analíticas o lógicas, pero sigamos con Descartes. Es verdad, dice Descartes, que poseemos una tendencia innata a creer que la realidad que nos rodea es independiente de mí. Es innata también la idea de que yo sí puedo conocer lo que me atañe a mí. Mi dolor de cabeza, mis sentimientos, mis imaginaciones. Y Descartes dice, yo puedo conocer mi cuerpo porque en mi cerebro está la glándula pineal. Esta es una glandulita que en efecto existe y él le atribuye a la función de la glándula pineal la posibilidad de conocer mi cuerpo. Pero yo conozco, dice Descartes, la realidad externa a mí
mediante los sentidos. Pero ahí sí que tengo que tener un poquito de cuidado, porque aunque es innato en mí pensar que la realidad que me rodea es independiente de mí, yo no puedo afirmar que una ley que yo haya descubierto en esa realidad sea absolutamente verdadera. Las leyes, la física, por ejemplo, es histórica, va variando según las evidencias que vamos teniendo, microscopios, telescopios, instrumentos que van ampliando nuestra capacidad de percibir la realidad. Bueno, entonces vamos con Descartes. Tenemos verdades claras y distintas. Esas verdades claras y distintas son claras y distintas porque están así en mi conciencia. Es claro y distinto que yo sumo, que yo deduzco, pero es claro y distinto que yo tengo imaginaciones. Es claro y distinto que yo creo que existe el mundo independientemente de mí. Pero no es claro, ni distinto, ni absoluto, es que ese mundo que yo describo sea tal y como yo la describo. Ese punto va a ser tomado posteriormente por los filósofos que van a comentar a Descartes y a criticarlo. Recuérdense que hemos dicho que toda posición filosófica tiene una respuesta, pero cada respuesta tiene 1000 críticas. Bueno, entre esas críticas vamos a ver las críticas de Hume, vamos a ver de quién, de Locke, de Spinoza, que también Spinoza es un racionalista como Descartes. Vamos a seguir viendo un poquitito más teoría sobre la verdad y el conocimiento. Quiero recordarles que Descartes pone el yo, el usted, cada uno de nosotros, como foco del conocimiento. Hay algo que conoce y algo que es conocido. Conocerse a sí mismo es absoluto. Conocer lo conocido es relativo, aunque la idea innata de que eso es independiente es una idea innata para Descartes. Y esta última noción es importante porque le abre la puerta a todo el trabajo que viene a hacer posteriormente Immanuel Kant. Trabajo importantísimo sobre el yo, sobre la conciencia. La conciencia no en el sentido únicamente ético, sino para Descartes, la conciencia es todo lo que pienso, todo lo que yo percibo, todo lo que yo imagino, todo lo que yo deseo, todo lo que está en mi pensamiento. Conciencia, sinónimo de razón, sinónimo de pensamiento y quizás sinónimo de alma. Hoy en la época de la inteligencia artificial también se habla de la conciencia. Llegarán a ser las máquinas inteligentes y a tener conciencia, no solamente de valores, de lo bueno y de lo malo, de las responsabilidades y de las irresponsabilidades, no solo de eso, sino de ver, de conocer, de oír, de sentir, de ilusionarse. ¿Irán las máquinas a llegar ahí? Bueno, quedémonos aquí. La próxima vez vamos a hablar sobre Immanuel Kant. Tema dificilísimo, complicadísimo, precioso, muy iluminador, se los prometo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Hasta luego.